Muy buenas noches, un saludo cordial para todos nuestros televidentes. Estamos en Su Caso en Casa, todos los martes hablando de derecho laboral, de pensiones, de seguridad social. Hoy es el tema de los riesgos laborales o los accidentes derivados de riesgos laborales o de origen común. Vamos a hacer la siguiente dinámica, si les parece, a nuestros televidentes. Antes de comenzar a llamar, con el doctor Orlando Hidalgo vamos a desarrollar el tema y ya después de que hagamos una pequeña introducción, pues ya nos pueden empezar a llamar en las líneas que aparecen en pantalla para que aclaren las inquietudes, porque nos han pedido, hombre, desarrollen un poquito el tema. Vamos a hablar entonces de lo que es un accidente laboral y de origen común. Y ya saben también que quienes queden con dudas frente a este tema nos pueden llamar en horario de oficina al 322-2552. 322-2552. En ese orden de ideas, doctor Orlando, comencemos a hablar entonces cuál es la diferencia entre un accidente laboral, de origen laboral y de origen común, porque muchos de nuestros televidentes probablemente han tenido esa dificultad. Claro, Juan Carlos, televidentes. Es básico empezar a hablar de todos cuando estamos cotizando al Sistema General de Seguridad Social Integral, cotizamos para 3 riesgos, digámoslo, pensiones, salud y riesgos laborales, ¿cierto? Y tenemos que diferenciar entre los accidentes y enfermedades de origen profesional y de origen común. Hoy el tema que nos va a enfocar es sobre riesgos laborales, o sea, todo insuceso imprevisto o todo imprevisto que ocurra desarrollando la labor en el trabajo, ¿sí? Que sea causado por un accidente o enfermedad de origen laboral. No necesariamente ese accidente tiene que ser dentro de las instalaciones del trabajo. Si yo voy en la moto de la empresa y estoy cumpliendo una labor de la empresa, voy en mi moto, ¿se puede entender como un accidente laboral? Importante eso, y tengamos en cuenta lo que dice aquí el abogado Juan Carlos. Si voy en la moto de la empresa, no si voy en mi moto, sino si voy en la moto de la empresa. Si el accidente me ocurre por fuera del lugar de trabajo, pero el vehículo en el que me transporto es facilitado o de la empresa, se tiene que tener en cuenta como un accidente laboral. Hay mucha confusión y la gente tiene, digamos, malentendido de que del momento en que me transporto o me traslado del lugar de vivienda al lugar de trabajo, sí, o del lugar de trabajo al lugar de vivienda, sí, mientras me desplazo para ir a desempeñar mis labores, o cuando salgo de mis labores y me voy para mi vivienda, si ocurre algún accidente, es un accidente laboral. Queda muy claro, y lo que acabamos de decir es, si voy o me desplazo en el vehículo facilitado o suministrado por la empresa, sin ninguna duda es un accidente laboral. Pero si me ocurre desplazándome en un vehículo particular, correcto, o personal, no sería un accidente de trabajo. Que estaba esperando en la estación del metro o en el bus y hubo una balacera y me impactaron a mí. ¿Iba para el trabajo? Iba para el trabajo o venía del trabajo. Ya estoy por fuera del horario laboral, no podemos catalogarlo como accidente laboral. Supongamos que yo voy en mi carro o en mi moto, pero no digamos hacia el trabajo, sino que dentro de la empresa me dicen, ve Juan Carlos, vaya en la moto y hace tal diligencia de la empresa. La moto o el vehículo no es de la empresa, pero la labor que voy a desempeñar sí. ¿Qué pasa en ese caso donde tenga un accidente? Ahí estamos hablando también de un accidente laboral, de origen laboral. ¿Por qué? Porque estoy dentro del horario laboral y estoy recibiendo órdenes de mi empleador. Voy a cumplir una orden que me dio el empleador. Doctor Orlando, cuando le parezca, recibimos la primera llamada o quiere dar algún otro detalle sobre este tema para ir ahondando. Sí, tenemos llamadas. Listo, entonces vamos con Roberto desde el sector del Poblado. Muy buenas noches. Bien, bueno, se cayó la llamada, pero sigamos hablando entonces. Ya es el tema, el accidente laboral dentro de la empresa o en función de la empresa. Sí, entonces el accidente laboral, para que nos quede claro, puede ocurrir dentro de la empresa o por fuera de la empresa, pero cumpliendo órdenes del empleador o funciones de la empresa. El mensajero que tiene que estar por fuera de la empresa en su horario laboral, si le ocurre algún incidente o accidente, está catalogado como accidente laboral. Y obviamente si está dentro de la empresa también es un accidente laboral. Hay algo que quiero que después de que atendamos las llamadas de Cali nos ayude con eso. Hay personas que creen que la ARL es la que presta el servicio de salud o de atención. Y la ARL, tenemos entendido que no es así. Bueno, que ese detalle también nos lo ayude a aclarar. Porque hay gente que le dice, afílienme a una ARL y creen que la ARL cubre todo. Vamos con Fernando desde Cali. Muy buenas noches. Bienvenido a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Bueno. Lo escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Yo tengo una inquietud para el doctor y el programa de ustedes lo felicito. Pero laboralmente cuando uno te atienda con una camita manga larga, con bandas de movimiento,
¿por qué los reportes de accidentes lo cambia la INPETA y la ARP comienza a tirarlos de pelota? Que no respondo, que yo no le respondo, que responde la PET y todo esto lo tira uno siempre a ti y deja uno en medio de esta controversia. Don Fernando, muchas gracias. Cuando cambia la empresa el reporte de accidente, que a veces ocurre y dicen que no es laboral o que es de origen común, ¿cómo entra ese trabajador o ese empleado a...? ¿Se nos fue, don Fernando? Sí. Bueno. Si la empresa, cuando ocurre un incidente en horario laboral o un accidente de trabajo, la empresa debe reportar o levantar un informe por accidente de trabajo. Hay una persona encargada en la empresa o el jefe inmediato o quien presenció el accidente o el incidente o quien esté encargado con esta función de levantar ese informe en unos formatos especiales que tienen las ARL, antes llamadas ARP, hoy se llaman ARLs, levantan ese informe en ese formato preestablecido por la entidad y ahí deben hacer un resumen, hay un espacio donde se hace un resumen, qué fue lo que ocurrió para ese accidente de trabajo. Ya sí hay que estar muy pendiente y ojo a los trabajadores, porque ocurre mucho, cuando vayan a mirar o cuando estén atendiendo o después de que puedan revisar por su incidente de trabajo, revisar, por favor, pidan revisar ese informe de accidente de trabajo, porque muchas veces intencionalmente o sin intención, cuando hacen el resumen de lo que ocurrió en el accidente de trabajo, quién es la persona encargada de hacer ese reporte, por resumir, el espacio es muy corto, omite o creyendo manifestarlo con sinónimos, digo yo, dice una cosa distinta a lo que realmente ocurrió. No lo digo que siempre lo hagan intencionalmente, pero ojo, porque una palabra puede cambiar el sentido total de lo que realmente ocurrió. Entonces, por eso invito a todas las personas que les llegue a ocurrir esto, que cuando puedan, pidan ese reporte de accidente de trabajo para que se mire realmente qué informe levantaron, porque eso es importante en un futuro. Hoy pensaríamos que no, pero en un futuro después podría ser. En la oficina ocurre muchísimo, doctor Orlando. Llegan personas y dicen, pero es que en mi empresa ahora estoy en una dificultad porque no me pagan la incapacidad sobre 100%, porque dicen que fue un accidente de origen común, hicieron mal el reporte. Entonces el trabajador, como usted lo menciona, qué bueno que haga ese seguimiento con la persona de recursos humanos, revisen cómo hicieron ese informe ante la ARL o ante la EPS para que no haya ese tipo de problemas. Doctor Orlando, antes de atender a doña Ángela de Caldas, háganos un resumen muy corto de si la ARL es la que atiende los temas relacionados con la salud o la ARL que viene siendo, porque la gente dice, afíleme a una ARL y creen que ya con eso tienen la cobertura de lo que es la EPS y la pensión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera la ARL es la administradora de los riesgos laborales. A la ARL se le paga. La ARL tiene cantidad de funciones. Dentro de esas funciones, y la más importante, es una función preventiva. En la mayoría de las empresas, en todas las empresas tienen que tener la administradora de riesgos laborales. Y en su gran mayoría, por no decir que en todas, o más bien en todas, vamos a encontrar avisos de la ARL, llamativos, avisos preventivos, capacitaciones de la ARL. La ARL es la encargada de prevenir que ocurran todos estos incidentes o accidentes y aún enfermedades de origen laboral. Igual ocurra, llámese accidente de origen laboral o de origen común, la atención nos la va a prestar la EPS. Yo invito a todos nuestros televidentes para que en horario de oficina nos llamen al 322-2552. 322-2552. Doña Ángela desde Caldas, buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas noches. Mi inquietud es, yo llevo 15 años pues laborando en la empresa y lo que pasa es que a mí me determinaron un túnel de carpio en las dos manos bilateral, ¿cierto? Correcto. Como es mi único trabajo y llevo 15 años en la empresa, me mandaron a valorar con médico de salud ocupacional, ¿cierto? La Junta Regional de acá de Medellín me dictaminó que era una enfermedad laboral, más no me dio ninguna calificación. Y positiva, apeló la decisión y me mandaron hasta la Junta Nacional a Bogotá y ellos me negaron eso, que eso no era laboral. Yo en este momento pues me encuentro muy enferma de las manos, con puros calambres y todo, y yo no he podido, yo dejé eso así. Yo fui allá a la Nacional y me dijeron que no era laboral, y me dejaron, yo dejé el dictamen así, nunca ¿No la calificaron? Nada. No me calificaron, solamente la regional me dictaminó que era laboral, porque es mi único trabajo, son 15 años y son las dos manos. Claro. Y me mandaron a la Nacional y allá me dijeron que ni laboral ni nada. Yo necesito saber si... ¿Usted sigue vinculada laboralmente, señora? Sí, sigo vinculada
matriculada, tengo unas recomendaciones especiales, ¿cierto? Sí. Pero igual yo voy de operación las 2 manos y no, eso me lo dan como una enfermedad general y yo necesito una asesoría sobre eso. Claro. ¿Cuándo fue su calificación de la Junta Nacional? Mi calificación fue el año pasado de la regional. De la nacional. De la nacional. Y de la regional fue en febrero. Bueno, señora Ángela, sí. En este momento la mayoría, antes tenían como esa discusión y se inclinaban más las juntas regionales cuando calificaban el problema del túnel en decir que era de origen común. Sí. Hoy está predominando más que es de origen laboral, sí. Y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la labor que la persona que la califican desarrolla, ¿cierto? Por algo la Junta Regional le dijo que era de origen laboral, sí. Me imagino que por las funciones que ustedes desarrollan. Sí, porque yo soy digitadora todo el tiempo, mis 8 horas son para digitar el computador. Ok, sí. Ahí hay una falla de pronto en el porcentaje porque no se calificó, usted guardó silencio frente a esa calificación que le dio la Junta Regional, se debió haber apelado en ese sentido diciendo que usted necesitaba que le dieran el porcentaje, pero igual se puede volver a hacer calificar, me imagino que usted está con sus recomendaciones y sus restricciones, solicitarle al médico a ver si la vuelve a hacer calificar o tratar de hacerse calificar usted por cuenta suya. Yo invitaría a doña Ángela, si no tiene en este momento de pronto acompañamiento jurídico, que nos llame a la oficina al 322-2552, 322-2552, porque precisamente el doctor Orlando estaba recordando un caso similar al de doña Ángela, que doña Carlota, por ejemplo, que hubo una integración de pérdida de capacidad laboral y de origen común precisamente porque ya se ha venido normativamente incluyendo ese tema del túnel del Carpio, del manguito rotador, de todos esos temas, doctor Orlando, para que recordemos como ese ejemplo. Sí, claro que sí. Y adelantando en el tema que estamos tratando el día de hoy, no solamente vemos o nos encontramos con accidentes de trabajo o de origen laboral, sino que también encontramos en este ramo del origen laboral enfermedades de origen laboral, que son las producidas por la actividad que desempeña, el lugar de donde lo desempeña, si estamos en actividades de alto riesgo, por el calor, por los químicos que se manejan, el polvo, con telas, se pueden adquirir enfermedades de origen laboral. Lo importante, doctor Orlando, es que hay los recursos jurídicos para que usted, televidente, no se quede callado con esos temas y pueda acudir a la ayuda jurídica. Vamos a atender una llamada, doctor Orlando, antes de ir a la pausa. Doña Patricia, desde Armenia, muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Muy buenas noches, Dios los bendiga por este programa tan maravilloso, tan instructivo, y mi inquietud es la siguiente. Hace 6 años mi hermana sufrió un accidente cerebrovascular, llevaba 10 años, 10 meses prestando el servicio como madre tutora al Instituto ICBF con niños desmovilizados de las FARC. Desde ese momento ella quedó discapacitada, no pudo seguir prestando el servicio, los niños lo retiraron y el ICBF no tomó cartas en el asunto. Mi pregunta es, ¿ella puede hacer alguna reclamación y esto tiene prescripción, tiempo de prescripción? Muy amable, que Dios los bendiga. Muchas gracias, doña Patricia. Doctor Orlando. Sí, señora Patricia. Tendríamos que mirar, supongo que su hermana fue calificada, le debieron haber dado su porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Tendríamos que mirar, y con lo que usted nos cuenta debe ser un porcentaje alto, miremos qué origen le dieron, qué porcentaje le dieron, cuándo se lo estructuraron. Si podemos enfocarlo dentro de un problema o de una contingencia de la seguridad social, tenemos entendido, y se los decimos, los riesgos o los derechos de la seguridad social son imprescriptibles. Entonces podríamos mirar qué se puede reclamar y qué derechos tiene su hermana. Entonces, por eso le invitamos a Juan Carlos que se comunique con nosotros a la oficina. Sí, sería muy interesante. Además que trabajó en el bienestar familiar, también hay que revisar porque es un caso específico el que se presenta con las madres comunitarias, y es el caso del que nos están hablando. Yo invito a nuestra televidente para que nos llame al 322-2552 y ahora nos vamos para el municipio de Caucasia con doña Sandra. Muy buenas noches, ¿y cuál es su inquietud hasta ahora? Muy buenas noches, tan amable. Es una consulta con respecto... Sí, la escuchamos, doña Sandra. ¿Cuál es su inquietud? Sí, es una consulta con respecto al accidente Ipineri. ¿Accidente de? Me han hecho ya solicitud de que este accidente pues ha sido considerado como accidente de trabajo, pues al ser repetitivo el desplazamiento que hace el trabajador de su casa al trabajo y del trabajo a la casa.
El accidente, ¿usted no entendió, doctor Orlando, a doña Sandra, qué tipo de desplazamiento de la casa al trabajo? ¿Del accidente de desplazamiento, pregunta usted? Sí, el de Itinel. Itinel, sí. ¿Pimpinero? Itinel. Itinel. Ah, ok, perfecto, doctor Orlando. Sí, pero la pregunta ¿Su inquietud es que a usted le ocurrió esa situación o cuál es su inquietud básicamente para poderle ayudar? Porque tengo un trabajador que me hizo la consulta al presentarse, ¿me escucha? Sí, claro. Al presentarse un caso de él donde tiene un accidente y es por desplazamiento de su casa al trabajo y por ser a diario en la misma hora, hacia el mismo lugar, entonces este tipo de accidentes sí se consideraba también como laboral. Sí. Señora Sandra, lo que decíamos al principio del programa, ya la jurisprudencia ha estado muy enfocada o más enfocada a decir que lo que le ocurra al trabajador en su desplazamiento del trabajo a la casa y viceversa, se tiene considerado como de origen común. Hay excepciones y frente a esas excepciones habría que analizar el caso particular para mirar si se puede enfocar dentro de un accidente laboral, dependiendo de las actividades, cada cuánto se desplaza, porque hay personas que se tienen que desplazar porque los horarios son partidos, entonces los parten 2 o 3 veces en el día y se van porque usted no está haciendo este turno hasta esta hora, después de esta hora yo empresa no le respondo por lo que ocurre aquí, pero tiene que estar aquí a esta otra hora. Es a lo que se refería la señora Sandra, entonces ese desplazamiento continuo, entonces tendríamos que analizar concretamente el caso. Desplazamiento itinerante. 322-2552 es nuestro teléfono en horario de oficina, vamos a la pausa y ya regresamos. Aspectos importantes sobre los accidentes originados por riesgos laborales o que se conocen como riesgos laborales o que cubren los riesgos laborales y los de origen común para tener en cuenta. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También el que ocurre fuera del lugar y horas de trabajo, pero ejecutando labores por órdenes del empleador o contratante. Se considera accidente de trabajo el que le ocurre al trabajador o contratista durante el traslado del lugar de trabajo a la vivienda, cuando el transporte es suministrado por el empleador o contratante. Prestaciones económicas por accidente o enfermedad laboral, subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial entre 2 y 24 salarios mínimos, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario. Y a esta hora de la noche recibimos llamada de doña Isabel desde Belén. Buenas noches, ¿y cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches. Para hacerle una pregunta, lo que pasa es que mi esposo fue operado del manguito rotador. La Junta Nacional se lo dio por origen común y el Fondo de Pensiones se lo dio por enfermedad común. Le han dicho de que él no tiene derecho a una indemnización sabiendo que se accidentó en la empresa. Doctor Orlando, ¿tiene alguna otra inquietud para nuestra televidente? No. Muchas gracias y ya el doctor Orlando entonces va a proceder a responder. Sí, cuando estamos hablando de accidentes de trabajo, lo que decíamos en un principio, el responsable de todas las obligaciones económicas y asistenciales será la ARL a la que esté afiliado el grupo de trabajadores de esta empresa. Me supongo si la cirugía o el origen de esa cirugía del manguito rotador fue o es consecuencia de ese accidente de trabajo, lo deben de calificar como de origen laboral, pero finalmente son los médicos, y lo hemos dicho aquí y se lo decimos, Juan Carlos, a las personas cuando nos consultan en la oficina, el médico es el que sabe qué porcentaje de pérdida tiene, cuál es el origen de esta enfermedad. Igual, para la televidente que nos llama y para todos los televidentes, cuando no estemos conformes con una de estas calificaciones que nos dé tanto la Junta Regional como la Junta Nacional, tenemos los recursos, podemos interponer recurso de apelación para que sea revisado por una institución superior. Finalmente, cuando la que califica es la Junta Nacional y no estamos de acuerdo, podemos acudir a la justicia laboral para que sea allí el juez el que dictamine y diga
ayudado por los auxiliares de la justicia, expertos en este tema, si realmente es de origen laboral o de origen común. Claro, recordemos nuestro teléfono en horario de oficina 322-2552 y lo que dice el doctor Orlando es cierto, hay que revisar porque no todas las enfermedades que se producen en el trabajo son laborales. Atendamos la última llamada y ojalá pues nos queda muy corto tiempo, vamos a atender a don Reinaldo desde Campo Valdés. Muy buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Doctor, para hacerle una preguntita. Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que tengo una pequeña inquietud. Yo llevo 1.390 semanas cotizadas. A mí me dicen que yo, o sea, a mí me faltan por ahí 6 años, 5 o 6 años todavía para pensionarme. Pero a mí me dicen que cuando pensione que me pensiono con el salario mínimo. ¿Eso es mentira o es verdad o qué? ¿Usted cuántos años tiene, don Reinaldo? Bueno, yo tengo 56 años. Por eso no se puede pensionar, que es la pregunta que hizo don Reinaldo. ¿Qué? Tiene 1.390 semanas, pero no se puede pensionar pues si tiene 56 años, doctor Orlando. Y pregunta también, no sé si es que está en fondo privado, que si se va a pensionar uno con salario mínimo, ya eso sería, no sé si de pronto en una cita especial para poder hablar más ampliamente con él. Pues con lo que don Reinaldo nos cuenta, tiene que esperar hasta los 62 años, no importa el número de semanas que tenga cotizadas, pero igual don Reinaldo, concretamos su caso personalmente, nos da una llamadita al 322-2552 y con gusto lo asesoramos su caso personal. Sí, me despido, hay que revisar muy bien esa situación, doctor Orlando. Muchas gracias, doctor Orlando. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Mañana nuestra directora Yamín Parra continuará hablando sobre temas jurídicos del interés de ustedes. Muchas gracias y una feliz noche.